Dios le bendiga, mis amados. Amén. Vamos a terminar en esta noche el estudio sobre la iglesia. Hemos visto varios aspectos, ¿verdad? Hemos visto qué es la iglesia, que somos nosotros. Encontré esto en internet. Perdón. A veces sales... Acá está. Y hemos visto también cuáles son las marcas de una iglesia verdadera, ¿no es cierto? Que tiene que ser una iglesia donde se predique todo el evangelio y se cumplan los sacramentos, que son la Santa Cena y el bautismo. Y nosotros creemos que hay una marca importante también, que es que se cumpla con las ordenanzas de la disciplina. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a lo que aprendemos y predica la palabra. Luego hemos aprendido el propósito de la iglesia, y eso hemos estado viendo la semana pasada. En esta noche vamos a tocar un punto que nos faltó la semana pasada, que es muy importante, que es cómo equilibramos esos tres propósitos centrales. Hay otras definiciones, hay otros expositores que pueden dar 5, pueden dar 6, pero hemos visto 3 que tienen eje en las Escrituras, que son las razones principales por las cuales Dios estableció su iglesia, son los propósitos principales por los cuales Dios estableció su iglesia. Así que en esta noche, recordando un poco de la lectura de la palabra que nos trajo nuestra hermana, cuando nos leyó Juan, ¿verdad?, nos hizo recordar que Dios, ¿qué cosa está buscando? Verdaderos adoradores. Entonces, uno de los principales ministerios de la iglesia es la adoración a Dios, ¿no es cierto? Nuestra adoración a Dios. Veíamos la semana pasada que fuimos hechos para su gloria. Y luego vimos Hechos, vayamos a Hechos, ahí sí vamos a ubicarnos ahora como para recrear algunos puntos importantes de la lectura que hemos tenido. En el 2:42, Hechos 2:42, vamos a leer 3 versículos que nos habla de los siguientes principios y propósitos de las Escrituras. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Padre, venimos esta noche, yo la primera, Señor, delante de tu presencia. Te pido que tomes control de mi vida, Señor. Que tomes control de todo aquello, Padre, para que sea tú y tu Santo Espíritu hablándonos, guiándonos, ministrándonos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. Entonces, como un pequeño repaso, ¿qué aprendimos? Que primeramente el propósito principal es que estemos con cánticos, con salmos, con himnos espirituales, alabando y glorificando a Dios. Que esto es un ministerio que la iglesia debe hacer con mucho regocijo, con mucha abundancia, porque esa es la parte de la fuerza vertical que tenemos de lo alto, ¿no es cierto? Que de donde viene nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestra fortaleza. Cantaba un himno muy hermoso esta noche nuestra hermana Irma, donde decía que aunque pasemos los momentos de dolor o los momentos de crisis, Dios estaba con nosotros. Y Él estaba ahí, ministrándonos en ese momento, ¿no? Enseñándonos, haciendo que pasemos esa circunstancia difícil, que Él es el que estaba ahí. ¿Y cómo mantenemos eso? ¿Cómo podemos discernir que eso se está dando? Porque hay una relación vertical con Dios, hay un servicio, una administración, ministramos, servimos a Dios en adoración, en alabanza, y dentro de esa adoración y la alabanza, también está la oración, que significa la comunión con Dios, ¿no? Ese hablarle al Señor. Y el segundo aspecto, ¿cuál es?
la administración entre nosotros, entre los creyentes. Y ahí dice, ¿no? ¿Qué dice la lectura que hemos llevado? Dice que estaban entre ellos perseverando ¿en qué cosa? En la doctrina. ¿Qué es en la doctrina? Hemos dicho el conjunto de enseñanzas. ¿Qué enseñanzas? Las que Jesús nos dio, las que Él nos aclaró, las que muchos fariseos, judíos, rabínicos, maestros, escribas habían tergiversado y solamente tomaban de la ley lo que a ellos les parecía bien y no todo el espíritu del mandamiento que Dios había puesto, ¿no? Cuando Dios les explica, no solamente es el hecho, sino el que mira y el que codicia en su corazón ya pecó, ¿no? Entonces Jesús dice que perseveraban en esa doctrina, no en esa doctrina no solamente de la forma, sino también de la ética, de los valores que Cristo les había enseñado, y no eran teoría en ellos, sino que lo vivían, porque más abajo dice, y todos los que habían creído estaban juntos y compartían, tenían los bienes, las propiedades en común, se preocupaban de las necesidades los unos de los otros. O sea, no era una teoría. Para que nosotros, hermanos, podamos tener autoridad fuera, frente al mundo, tenemos que tener esta vivencia, que dice el libro de los Hechos, fue parte de la comunidad de los creyentes, que era parte de la vida de la iglesia, que no era solo un conocimiento doctrinal teórico, sino que era un conocimiento práctico, un conocimiento donde se sentía esa genuina necesidad de qué necesitas, en qué te ayudo, cómo te apoyo. No veían con indiferencia las necesidades de sus hermanos, sino que cumplían con eso, ¿no? Perseveraban en eso. ¿Qué es perseverar? Es mantener las ganas, es seguir, continuar en lo mismo, aunque estés cansado o aunque ya no quieras, ¿no? Como cuando el que está ya corriendo en una maratón y ya quiere quedarse a la mitad del camino, ya, pero corre, te faltan solo 200 metros. Ya, ahí viene la perseverancia, ¿no? No se rinde, llega. Entonces acá dice, perseveraban en la doctrina, en la comunión los unos, perseveraban en la comunión los unos con los otros, en el compartir, en las cosas prácticas, en el pan, en el alimento, pero también en la oración. Qué importante la oración que hemos hecho en esta noche, hermanos. Porque sabemos, cuando hemos estudiado ahora la iglesia, que lo que la iglesia como cuerpo ata, se ata arriba. Y lo que se desata arriba. Entonces, es en esa fe que hacemos estas oraciones. Muy bien. El tercer punto, ¿cuál es? Hacia el mundo. La gran comisión, la misión. ¿Qué decía Mateo 28, 19 y 20? A ver. Por lo tanto, el mandato, ¿no? La misión al mundo. Dentro tenemos la vertical con Dios, tenemos la centrípeta, la fuerza hacia adentro, que es entre nosotros el amor, el compartir, el perseverar en la doctrina, en la enseñanza, pero tenemos la centrífuga, la que es esa fuerza hacia afuera. Es de como, ¿han visto ustedes cuando abren el caño, no? Y se llena y de pronto lo cierran y ya comienza a caer el agua, entonces comienza a ser así, ¿no? Y se va deslizando y vengo, ya. Esa fuerza es centrípeta, hacia adentro, se va por el cañito. Pero han visto cuando lavan la fuerza hacia afuera, la ropa, ¿no? Cómo la tira. Esa fuerza, ¿no? Que de expansión. Entonces, es bien importante que entendamos que ambas cosas son vitales, hacia adentro, nutrirnos, alimentarnos, perseverar en la doctrina, seguir aprendiendo, seguir estudiando lo que nos han enseñado Jesucristo y sus apóstoles, lo que están en las cartas paulinas, en el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento la preocupación de Dios siempre ha sido la misma. Pastor, cuando termine, pastor, continúo. Gracias. Entonces, es importante eso,
que nosotros podamos entender, y yo oraba, ¿no?, en la tarde y le decía, Señor, yo quisiera que eso lo entendamos bien. La iglesia tiene que cumplir esos 3 aspectos fundamentales. Esa es la razón de la iglesia. No solamente hacia adentro, nutrirnos y alimentarnos, sino también hacia afuera. ¿Qué pasa si solamente tendríamos una, y ahí se me vinieron, ¿no?, que puede surgir en nuestra mente, y también el doctor Gruden hace la pregunta, dice, muchos de nosotros podemos pensar que ¿cuál de estos 3 ministerios es el más importante? La adoración, pueden decir algunos, porque como es hacia Dios, o no, la gran comisión, porque ese es el mandato. Y otros pueden decir, no, es que los creyentes estén bien fundamentados y bien desarrollados. A ver, ¿cuáles ustedes creen que puede ser el más importante? A ver, no, sí, ¿qué? ¿Caliente, frío? ¿Qué es? A ver, porque dice el doctor Gruden, ¿no? ¿Podría alguien preguntarse cuál es la más importante? Y entonces, ¿qué le diríamos nosotros como iglesia? ¿Qué le diríamos como iglesia? ¿Qué pensaríamos en ese momento? Y investigando, porque el doctor Gruden nos da un ejemplo práctico, a mí me pareció que un ejemplo práctico estaba en Hechos capítulo 6. Vamos a Hechos capítulo 6. Miren lo que pasaba ahí. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, o sea, de los que se convertían a la fe, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Cuando la iglesia crece, se multiplica, comienzan a ver, ¿qué cosa? Comentarios, desacuerdos, murmuraciones. Me decían que el día que fuimos ahí al paseo, ¿no? El día que fuimos al paseo, ¿se acuerdan? Que llevamos comida para servir, para repartir todo. Entonces yo le digo a las hermanas, porque me preguntan, pues ellas no pueden disponer así nomás. A mí como la esposa del pastor me preguntan, ¿no? Me dicen, hermana, ha quedado arroz, han quedado presas. Yo le digo, repárteles arroz, repíteles arroz a los que quieran, le digo. Porque si a la larga yo te digo reparte arroz y reparte presas, después al que no reciba presas va a decir, a mí no me dieron con presa, a mí sí me dieron con presa. Ya todos han comido su presa, le digo, ahora dales arroz a todos los que quieran. Y la presa déjalas ahí. Y las hermanas como que se quedaron pensando, y la hermana seguro se va a cargar todas las presas a su casa. No, yo estaba pensando en quién iba a lavar la soya, quién iba a lavar los platos y qué cosa le iba a dar para el que lavaba la soya, los platos. Porque todos comemos, todos felices se van, ¿no es cierto? Nadie se acercó a decirme, hermana, ¿cómo van a lavar las ollas? ¿Cómo van a lavar los platos? ¿Quién los va a subir al 3er piso? ¿Quién borde? Nadie. No ha venido hoy día Matías. A Matías yo le tuve que pedir por favor, le dije, te voy a dar una propina, Matías. Había un saco así, hermano, de alverjita, de verduras, de todo lo que habían hecho la limpieza de las hermanas, que claro, no pasa el basurero, ya los dejaron ahí nomás a la entradita de la guardería. Pero todo eso bota sus líquidos, mientras más días pasan botan sus líquidos, y yo el día lunes tengo escuela bíblica con los niños. ¿Se dan cuenta que hay muchas cosas que hacer en la iglesia? Entonces ya cuando se terminó todo, no repartieron ahí el arroz a todo lo que más pudieron, todo. Entonces al último la hermana, Fortunata preocupada, me dice, hermana, ¿qué quedan presas? Fortunata, ¿quiénes están para lavar las ollas? Le digo. Bueno, está la hermana tal y tales hermanitas. Ya, ¿cuántas presas son ya? Divide, dile a todos los que se queden a lavar las ollas, los platos y me dejen limpia esa cocina, le das sus presitas a cada uno. Ay, hermana, sale como 3, 4. Ya, dale. Ya ve, tenía ya que ofrendarles a los que generosamente habían ayudado a subir las ollas y todo eso, porque se había hecho todo un asunto. Pero aquellas cosas parecen intrascendentes, hermanos. Parecen intrascendentes, pero importan. Miren aquí, la iglesia primitiva, la iglesia donde estaban administrando, ¿quién estaba administrando ahí? Pedro, estaban ahí los discípulos, Jacobo. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. Así que, hermanos, no nos asustemos de la murmuración. Lo que cuidémonos de no ser nosotros los que murmuramos. Eso sí, cuidémonos, de que no seamos nosotros los que murmuramos, ¿no? De los griegos contra los hebreos. O sea que ya ahora ya no solamente eran creyentes los judíos, sino también los
griegos, los gentiles, ¿no es cierto?, que se habían convertido, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. O sea, ¿se acuerdan que tenían todas las cosas en común? Ellos comían, no solamente como nosotros una vez al año en el Pentecostés. Nosotros lo hacemos una vez al año, ¿no? Pero ellos, cada vez que terminaba la reunión o donde se reunían ahí, lo que habían traído, ¿no? Dice que algunos decían, bueno, ya va a venir el Señor, vendamos esto para compartir, porque hay muchos pobres en Jerusalén, había persecución, estaban bajo el yugo romano, había muchas situaciones duras para ellos y ellos compartían el pan. Hacían olla común, ¿no? Lo que hacíamos en el tiempo de Alan García, los que hemos vivido ese tiempo sabemos lo que es la olla común, ¿no? Los frijolitos negros, eso que había que hervirlos 6 horas para que ablanden. Entonces, hermanos, dice que ahí estaba, y ahí siempre había bulla en esa distribución. De repente las hermanas que trabajan en comedor saben cómo es eso, ¿no? Oye, ¿pero qué? ¿Cómo se hizo ya? En esa distribución. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Había gente que amaba servir a las mesas. ¿Qué hemos dicho? Que la misión al mundo es evangelismo y misericordia. Estaban haciendo algo que no estaba dentro de la palabra, estaba dentro de la palabra. El Señor dijo que evangelicen, pero que también tengan misericordia. ¿Qué dijo cuando estaban los 5,000 a su alrededor? Denle en vosotros de comer. ¿Qué hizo Jesús? Multiplicó los panes y los peces. O sea, el servicio de misericordia no era menos que predicar. Porque muchos a veces piensan que la predicación es mayor que estar cuidando la puerta y decirle bienvenido hermano, pase usted. No, hermanos, todo es servicio. Por eso es ministrar, ministerio. Ahora, claro, ahora llaman ministro a estos señores que los eligen por ahí y son reverendos sinvergüenzas y siempre están queriendo sacar provecho de la posición que tienen, pero en la palabra el que ministraba servía. Como dijo Jesús que estaba en medio de nosotros, como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, pero tú eres nuestro maestro, nuestro Señor. Sí, yo, su maestro y Señor, le sirvo. Mira, Pedro, tienes que aprender esto, porque eso es... Y ahí Pedro estaba aplicando lo que había aprendido, pues. Dijo, es hermoso, a mí, yo amo la administración, a mí el Señor me ha dejado la palabra y tengo que orar y estar en comunión con Dios para servir un buen potaje de la palabra del Señor. Pero también están las viudas, están los huérfanos, están los que necesitan comer. También es un ministerio importante. Entonces, en la iglesia va a haber esto, hermanos. Va a haber los dones aplicados a cada uno de ustedes como miembros. Los que van a poder cumplir el don de misericordia, los que les va a tocar el don de la predicación, los que les va a tocar el don de ser maestros de escuela bíblica, o los hermanos que nos ayudan, o los hermanos que preparan la comida cuando nos tenemos que ir a nuestras actividades, lo que fuere, pero no son ministerios menores. Acá dice claramente, nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿qué cosa? ¿Y qué cosa? De sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, este servicio, este ministerio. Y ahí está el ministerio de misericordia, el trabajo, pero también el trabajo de la palabra, de alimentar al rebaño, de nutrir. Y a mí me pareció esto que era preciso, porque acá vemos que los ministerios comienzan y los dones tienen que ser usados. Y no era que uno era más importante que otro. Pedro no dijo, no, están pensando en su barriga nomás. Primero la palabra de Dios. Seguramente muchos de nosotros podemos pensar así, son tan espirituales, pero no dijo eso Pedro. Pedro dijo, busquemos también siervos. No dijo, ya llamen a cualquier hermanito por ahí para que se encargue de eso, sí, total va a ser frijoles. No, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio. Amados, esto es, y cada uno, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pedro no dijo yo no lo puedo hacer, sino que yo voy a descuidar a otra cosa por hacer esta. Entonces eso mismo debe pasar en nuestro corazón. Ese mismo equilibrio debemos buscar nosotros, que si bien es cierto
tú y yo, así como Pedro, vamos a tener una inclinación de repente, ¿no? Por decir, a maestro de escuela bíblica. Pero eso no significa que cuando toque la oportunidad de hacer misericordia la hagas. O cuando traigas tu kilo de amor, ¿no? Porque eso es misericordia. O cuando tengamos que servir a las mesas. Sí, hay hermanas y hermanos de repente más cualificados que lo pueden hacer y que lo hacen con gusto, porque tienen sazón, sabor. Dios les ha dado un paladar maravilloso. Una cosa es cocinar para 5 y otra cosa es cocinar para 100. Son proporciones totalmente diferentes y hay que saber hacer unos cálculos, hermano, mejor que matemático, porque si no se te quema el arroz o te sale masacote, una de las dos. Así que hay que quitarse el sombrero ante hermanas que granean 15, 20 kilos de arroz. Sí, ese día preparamos casi 20, 18 o 17 kilos. Así fue lo que tuvieron que granear las hermanitas. Miren, hermanos, y estas cosas, dice el Señor, los 3 ministerios, el de la adoración a Dios, el de la palabra, el de nutrir al creyente y la misión hacia afuera, que es la evangelización y la misericordia, son iguales de importantes. Son iguales de importantes. Hay una deformación en la iglesia cuando nos inclinamos solamente a uno de estos propósitos. Por ejemplo, ay no, que todo es alabanza, todo es adoración, ya. Pero no hay fundamento en la palabra. Esos hermanos, a la larga o a la corta, van a terminar, de verdad, hermanos, van a terminar decepcionándose. Ese énfasis en solo adorar, principalmente los creyentes, los miembros, solamente van a permanecer cuando todo está emocionalmente bien, pero no van a tener fundamento, no van a tener las escrituras para agarrarse en los momentos de la prueba, de las acechanzas del maligno, de los ataques que el maligno le pueda dar. Sus vidas cristianas van a ser siempre inmaduros, siempre quejándose, nunca creciendo. Sale una novedad por acá, corren por allá. Salen eso, corren por acá. No dice, ¿no? Inconstantes lo llama la palabra de Dios, ¿no? Pero eso dice, ¿no? Yo he puesto en la iglesia pastores, evangelistas, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, no solo podemos adorar, porque si no vamos a terminar siendo unos inmaduros. Pero no solo nos podemos dedicar a la palabra, porque claro, sabes mucha Biblia, pero cuando hay que jalar una silla para ayudar a un hermano, tú que eres tan súper espiritual que sabes todo, y muchas veces esos que conocen mucha Biblia y no lo viven, hermanos, siempre están viendo el defecto ajeno. Están ahí, como saben, con su Biblia, no hacen un termómetro y dicen, uy, no ha fallado aquí, ha fallado acá, ha fallado acá, ha fallado acá. Fariseos, mirando pajas ajenas, y no tienen la capacidad de mirar hacia adentro, hacia ellos mismos. Cuidado, hermanos, cualquiera énfasis que le demos a uno de estos propósitos de la iglesia puede hacernos perder el equilibrio. Así que tenemos que saber ubicarnos en el cuerpo del Señor y en la iglesia. Ojo, cuando hablo como iglesia, hablo como cuerpo, tienen que brillar estos 3 ministerios: la adoración, la nutrición, el desarrollo de los creyentes, la evangelización y la misericordia. En lo personal, tú puedes tener mucho amor por el servicio de misericordia y estar ahí. Tú puedes tener mucho amor por la adoración y alabanza y te puedes ubicar ahí. Ya eso es en lo personal como cuerpo, ¿no? No todos los órganos son hígado, no todos son riñones, no todos son pulmones. Pero en la estructura del cuerpo todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Espero, hermanos, que Dios me haya ayudado para que ustedes comiencen a entender bien qué importante es esto. Qué importante. Miren, vamos a volver a repasar Efesios 4 del 11 al 13 y vamos a tratar de memorizarlo. Y él mismo, ¿a quién se está refiriendo cuando dice él mismo? A Cristo.
Amén. Al Espíritu Santo, a Dios el Padre, porque ellos son trinos, son uno. Y Él mismo constituyó a unos, a otros, a otros, a otros, ¿a fin de qué cosa? De perfeccionar a los santos para la obra del la obra del servicio. Amén. Son cualidades, son atributos para nuestras funciones en el cuerpo, para que no haya ningún miembro inútil, para que no nos menospreciemos unos a otros, no nos desvaloricemos unos a otros. Y en lo que nos toque hacer, hermanos, así te toque, es una honra, hermanos, salir a dar una lectura de la palabra del Señor acá al frente. Es una honra hacer una oración final. Es una honra, hermano, dirigir una alabanza o dirigir al pueblo en alguna actividad o tarea. Yo me acuerdo que la primera cosa que a mí me asignaron cuando ya me bauticé fue hacer una lectura de la palabra. Yo hasta ensayaba cómo iba a leer. Sentía que no lo había leído bien. Lo volví a leer. Me miraba, veía mi porte, cómo me iba a parar hacia el frente. Quiero mantener, le pido a Dios en esta hora que me mantenga con ese mismo espíritu de responsabilidad, de temor, de reverencia, ¿no? Porque luego pasa y ya tengo la lectura para ella. Y como que no lo apreciamos, no lo valoramos. Sea el cargo, la responsabilidad que Dios te haya dado, es al Señor. A Él sea la gloria, amén. Y hagámoslo con todo temor y reverencia. Y no tengamos en poco ningún servicio, ninguna tarea. Dice, hasta que todos, no dice unos cuantos, ¿no? Por eso le digo, Efesios 4, del 11 al 13 hay que memorizarlo. Dice, hasta que todos lleguemos, ¿qué cosa? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta eso, hermanos, es necesario que entendamos entonces que ser parte de la iglesia tiene una responsabilidad vital cada uno como miembro de ese cuerpo. Por eso hemos visto las diferentes metáforas que la Biblia lo representa. Yo tomé acá un pensamiento de Francis Schaeffer, que dice, a menos que nuestro prójimo vea en nuestras iglesias no solo la predicación de la verdad, sino la práctica del amor y la belleza. Miren, Francis Schaeffer fue un filósofo, un gran escritor, un cristiano de hace poco, y él decía, ¿no?, que nosotros no tendríamos ninguna influencia en el mundo por muy bien que predicáramos si eso no lo vieran reflejado en nuestras vidas. Por eso me gustó el pensamiento de que, y lo copié igual, dice, a menos que nuestro prójimo, los que están cerca a nosotros, los que nos ven cada día, vean en nuestra iglesia no solo la predicación de la verdad, sino la práctica del amor y la belleza. Tienen que verse eso, hermanos. Tiene que verse. El día de ayer, el día lunes, me tocó hacer mi control en cardiología y estaba esperando, ¿no? Cuando en eso una señora se sentó ahí al lado y en uno de los clavitos la enfermera le dijo, ya cuando terminas me avisas porque tú sabes que tengo que ir atendiendo a los demás. Entonces le estaba poniendo un suerito, pensé que era eso que también le ponen para como broncodilatador cuando están con absceso, pues, ¿no? Con el pecho un poco tapado. Pero como vi que no tenía mascarilla, dije, no, le estaba poniendo un suerito, seguramente está mal del estómago. Pero cuando la vi ya con su gorrito, con su pañuelito amarrado, dije, pero no parece quimio, la quimio tiene otro color. Entonces estaba con un nietito, ella se sentó ahí y estaba con un nietito, y el nietito estaba que quiero esto, que quiero aquello. Yo le digo, ven, siéntate acá, deja que tu
que tu abuelita termine de hacerse su tratamiento. Ay, señora, me dice, estoy recibiendo, no es quimio, me dice, solamente es calmante para el dolor, tengo cáncer, me dice. Y le puse atención y comencé a hablarle. Y le dije, bueno, sí, pues todos tenemos un tiempo y no se ha practicado la quimio, no se ha hecho esto. Le comencé a hablar de varias cosas que ya sé, como yo también estaba hospitalizada, ¿no? Sí, no, le digo. Pero luego le dije, bueno, al final del camino le dije, lo importante no es cuántos años acabamos a vivir bien, sino, ¿has pensado en la eternidad? ¿Has pensado que no todo se acaba acá? Y le comencé a predicar el Evangelio, ¿no? Pero el chiquito estaba un poco intranquilo y después le dice, quiero orinar, abuelita. Y yo le digo, te llevo yo al baño. Como no me conocía, ¿no? El chiquito me mira y dice, no, mejor espero a mi abuelita. Entonces comencé a atenderlo a él también, ¿no? Y la señora me dijo, gracias. ¿Dónde queda su iglesia? ¿Dónde queda? ¿De qué sirve que yo les predique acá si cuando veo a alguien que está a mi lado sentada no le puedo hablar de Cristo? ¿Cómo me podría parar a predicarles a ustedes acá si alguien que ha estado ahí a mi lado, necesitando una palabra, yo he estado tranquila? Y a ella le llamó la atención porque yo estaba esperando leyendo mi Biblia, porque cuando voy al cardiólogo me pongo más nerviosa, entonces agarro mi Biblia y yo me concentro en las promesas del Señor. Bueno, aunque me concentro, estaba con 160, ay Dios mío. Pero eso le llamó la atención y entonces yo le pude hablar, ¿no? Me dijo, ¿usted va a alguna iglesia? Sí, le digo, sí voy, pero lo importante, le digo, es que usted tenga una relación personal con Cristo. Y ya le comencé a compartir. Pero yo ahora, mientras preparaba la clase, dije, hay un mundo y tenemos que, aunque no es lo mío ser evangelista, pero en su momento tengo que compartir el Evangelio a quien lo necesite. Y ahí se debe cumplir eso en nuestra vida. Está bien, a veces decimos, ya, misiones va a ir a predicar, pero todos tenemos que tener esa carga en el corazón de compartirle a alguien el Evangelio, de hablarle a alguien de su necesidad. Porque, hermanos, hay un mundo roto allá afuera. Alguien que necesita una palabra y tienen que ver lo que predicamos, tienen que verlo en nuestra vida. Tienen que mostrarse en nosotros. El médico me agarra, me atiende, me ve, me dice, señora, ¿cómo está? Bueno, aquí pues, doctor, le digo, ya viniendo a ver después de tiempo porque me ve mi medicina. A ver, su corazón, señora. Uy, señora, me dice, ¿qué pasó? Como estaba en 160, bueno, le digo, ¿sabe qué, doctor? Me vine rápido y no he tomado la pastilla. Ya, me dijo, señora, pero tiene que tomar su pastilla. Pero usted se ve bien, relajada. Es que bueno, yo soy cristiana, pues, doctor, le digo, ¿qué voy a hacer? Estamos con Cristo, como decían antes, ¿no? Con los males o sin los males. Tengo que mostrar que tengo el gozo de Cristo en mi corazón. O sea, cuando la palabra dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no es porque no nos cansemos, no es porque no nos venga momentos de dolor, es porque nuestra confianza está en las promesas de Dios. No descansamos en lo que sentimos o en lo que estamos pasando, descansamos en que Él es nuestro Señor. Y eso tiene que mostrarse en nuestra vida, esa realidad de que tenemos y que creemos en Dios. De que le servimos a un Dios vivo, que no está indiferente a nuestro dolor. Hermanos, del día y la hora nadie sabe, pero lo que nosotros sí sabemos es que no todo termina acá. Para el Hijo de Dios todo comienza después de que dejemos este lugar, amén. Porque dice su palabra y sus promesas que Él ha ido a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, qué importante es saber que dentro del cuerpo, yo sé que mi principal labor aquí en la iglesia es enseñar, prepararme, predicar, buscar la mejor forma de que ustedes entiendan las preciosas promesas de Dios. Pero eso no me excluye de que si tengo que predicar el Evangelio a alguien que está a mi lado, debo hacerlo. De que si cuando veo a mis hermanas en la cocina ocupadas y ahí está, bueno, no está ahora Cirila, pero está Fortunata y cualquier otra hermana. Yo llegaba al tercer piso y cuando teníamos el proyecto yo las veía afanadas, yo agarraba también un cucharón, hermanos. También me ponía a pelar alberjas. Porque tengo que estar preparado para todo lo que el Señor demanda de mí. La misericordia, el servicio. Yo amo predicar y creo que es el ministerio al que le dedico el 80% de mi tiempo. Pero eso no impide que las otras partes que me toca también, la adoración, la oración, la comunión con Dios,
Amén. El dar un poco de atención a mi prójimo, no lo puedo descuidar. Y tú y yo somos parte de esa iglesia. Tú y yo tenemos que entender que esos 3 propósitos se tienen que dar en la proporción que Dios lo haya puesto. De repente en Irma, la adoración, la alabanza, ¿no? Yo veo que antes Emily me dice, ay mamá, ¿ahora qué voy a hacer? Porque no puedo ir a cantar porque tengo que acostar temprano a Emilia, que se levanta a las 6 de la mañana para que la alisten para ir a su colegio. Y tiene que hacerla dormir temprano. Y como no está mi yerno, pues bueno, llámala a Irma, le digo, a Irma le encanta alabar, adorar, le digo. Porque ya ubico su ministerio, ¿no? O cuando hay alguna actividad que hay que preparar tal cosa, le digo, Patricia, llama a tu equipo. O cuando hay que llevar una canasta de amor a algún hermano, la iglesia es generosa, siempre hay una bolsita, un paquetito para llevar. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar el propósito de la iglesia. Para la gloria de Dios hemos sido formados. Es mi pueblo, yo los hice para la alabanza y la gloria de mi nombre, pero también para que sean edificados, para que sean consolidados. Y no solamente eso, para que vayan y hagan muchos discípulos y tengan compasión de ellos. Siempre. La misericordia fue algo que el Señor dijo, no se olviden de los pobres. Y Pablo siempre decía, esto es algo que nunca hemos dejado de hacer. Hemos llevado la ofrenda a Jerusalén, de Antioquía, nos han mandado. Y aún de su pobreza han dado con gozo, decía. Así que, amados, ninguno de los 3 es mayor. Pero tú, en lo personal, puedes tener de mayor fuerza en un ministerio. Amén. Pero eso no significa que los otros no se deban hacer. Pero sí, dentro del cuerpo, tú debes saber cuál es el que tiene mayor fuerza en ti. Pero como iglesia, esto tiene que estar equilibrado. No todos cantan, no todos enseñan, no todos predican, no todos hacen las cosas como lo harían otros. Tenemos un amor natural que Dios ha puesto sin desconocer que también los otros 2 propósitos, en la medida posible, cuando nos toque y Dios nos dé la oportunidad, lo hagamos. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora para que tú nos enseñes a equilibrar como iglesia. Oh Señor, a darnos cuenta, Padre, cuando hay un desequilibrio, así como en el cuerpo, porque tú dices, Señor, que tu iglesia es como un cuerpo. Así como un cuerpo cuando se da cuenta que algo no está bien, inmediatamente busca nivelarlo, Señor. Así como cuando el cuerpo tiene demasiada azúcar, la insulina trata de regularizarla. O cuando mi presión sube, inmediatamente, Señor, los líquidos, los fluidos tratan de bajarlo porque no está bien. Debe haber una armonía, un equilibrio, de tal manera que el cuerpo funcione en esa armonía, dentro de esa diversidad de funciones que tiene el cuerpo, Señor. Cada uno de nosotros no debemos olvidar nuestro servicio. En lo que tú nos has puesto, hacerlo con gozo, con alegría, Señor. Quienes amamos la predicación, quienes amamos la enseñanza, quienes amamos servir a nuestro prójimo, quienes amamos llevar misericordia los unos a los otros, quienes amamos ministrar, adorar, tocar instrumentos. Cualquiera de esas tareas que tú hayas encomendado, que lo hagamos con amor, no sintiendo en ningún momento, Señor, ningún ego, ninguna superioridad, ninguna, Señor. Porque todos solo somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer, Padre. Porque todo viene y proviene de ti. Esa es la fuerza, Señor, que opera dentro de la iglesia, que mantiene ese equilibrio en el crecimiento sano, saludable. Ayúdanos a entender, Señor, que es necesario que comprendamos esto, que nos comprometamos, Señor, con lo que nos toca, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, mis amados.